Hola viajeros, si estás iniciando tu aventura en Octopath Traveler, Champion of the Continent, este vídeo es para ti. Hoy te compartiré los mejores tips para progresar rápidamente y optimizar tus recursos desde el principio. Así que quédate y prepárate para llevar tus aventuras a otro nivel. Al empezar, el juego invocará automáticamente a tu primer personaje, el cual será uno de los 8 protagonistas de esta nueva franquicia. Lo ideal es que te toque Viola o Lynette, ya que siguen siendo extremadamente fuertes, incluso después de 2 años de haber sido lanzado el juego. Ambas están en el nivel Tier S, en la lista japonesa, lo que las convierte en elecciones excepcionales para tu equipo. Ahora, si no te salen estos personajes, lo mejor sería que hagas reroll para reiniciar tu partida y busques mejores opciones. Después de obtener tu primer personaje, deberías seleccionar dónde iniciar tu aventura. Aunque puedes elegir cualquiera de las 3 rutas que te presentan, la ruta de la fama es la más recomendada, ya que aquí podrás construir tu propia ciudad, tras el capítulo introductorio de Augusto. Esto te otorgará materiales importantes para mejorar a tus personajes con el tiempo. Después de haber terminado la cinemática en donde te dan los 3 personajes gratis, en el menú del juego hay un icono con forma de mapa, el cual lleva el nombre de Mail. En esta opción, todos los días vas a recibir siempre unas 10 gemas gratis, pero en ocasiones especiales y en fechas particulares te darán también otros objetos, como también la cantidad de gemas aumenta. Por ejemplo, hay casos donde te pueden tocar piedras de invocación, sellos de oro, plata o cobre, entre otras cosas. Estos te van a poder servir para poder mejorar a tus personajes a futuro. He de mencionar que esta no es la única forma de obtener gemas gratis, ya que dentro del juego, al completar ciertas misiones o eventos especiales, puedes obtener una gran cantidad de estas. Incluso al comenzar una nueva aventura, fácilmente puedes llegar a ahorrar hasta 10.000 gemas, sin la necesidad de gastar dinero en ello. Tienes que saber que tus gemas son la moneda de intercambio con el juego, así que ahórralas para poder invocar personajes que son Tier S o Tier 0, ya que estos son los que dominan el meta y te facilitarán mucho el progreso en el juego. Sabiendo esto, en la opción que tiene forma de anillo y dice guiar, pues aquí podrás realizar tus invocaciones de todos los personajes del momento, como también los de eventos especiales que solamente están por tiempo limitado. Ahora dentro del juego hay banners que son con gemas gratis y otras con gemas de paga. Lo más seguro es que te preguntes en qué se diferencian, pues déjame decirte que los banners que son con gemas de paga tienen el beneficio que al realizar una serie de compras en el quinto paso, tienes garantizado al 100% que te toque un personaje de 5 o 6 estrellas, así que hay una mayor probabilidad que te salga el personaje del banner que estás buscando. En algunas ocasiones se tiene colaboraciones con otras sagas de Square Enix, como por ejemplo los de Live Alive, Bravely Default, Nier Automata y entre otras. Así que si te gusta alguna de ellas, sería bueno que ahorras gemas para cuando llegue alguno de estos eventos especiales. Tienes que saber que no siempre te saldrá el personaje que buscas al momento de gastar tus gemas en el banner, ya que el rate de aparición es bien bajo. Así que lo más recomendable es siempre tener suficientes gemas para llevarte al personaje a tu equipo. A este proceso de poder invocar a la fuerza al personaje a través de su sello de invocación se le conoce como pity o sparking, el cual por lo general se hace con un total de 6.000 gemas, pero en algunas ocasiones hay banners que solo te piden 4.500, así que lo más recomendable es que siempre trates de tener esa cantidad mínima de gemas para que en el peor de los casos invoques al personaje del banner promocional. He de mencionar que aquí en el canal hacemos reviews de cada personaje nuevo, así que si tienes alguna duda con respecto a si usar tus gemas en alguno que otro personaje, puedes echarle un vistazo a mis vídeos antes de usar tus gemas. En más de una ocasión, al momento de hacer las invocaciones, te van a salir varias copias de los personajes, los cuales al momento de invocarlos te saldrá una esfera,
más 100 piedras adicionales. Esto solamente ocurre en el caso de los personajes 5 estrellas. En el caso de los otros personajes que son de 4 y 3 estrellas, solamente te darán piedras que son de plata o de bronce. Ahora, estas piedras los puedes usar para mejorar a tus unidades, haciendo que desbloqueen su verdadero potencial. Dichas mejoras se conocen como Awakening Stage. Actualmente se tiene 4 mejoras, en donde la primera te brinda aumento de estadísticas, la segunda te da acceso a llevar una habilidad adicional al combate, la tercera te da aumento de vida en 1000 puntos y el cuarto, despertar, te da un accesorio único, el cual puedes equiparlo a cualquier personaje y obtener ciertos beneficios. Aparte de obtener mejoras, también puedes usar estas piedras o si no la piedra de Awakening para mejorar las fases de la Ultimate Skills, las cuales van del nivel 1 hasta el 10. Si te preguntas qué son estas habilidades, pues son ni más ni menos que skills adicionales, las cuales cargan una barrita de color rojo al momento de consumir de 2 a 4 cargas, al realizar cualquier habilidad. Estas nuevas skills pueden ser tanto ofensivas como defensivas o de apoyo, ya que pueden ayudarte a realizar un ataque devastador al rival en algún turno, como también puede generar que obtengas alguna mejora, ya sea en el aumento de atributos de todos tus personajes, para obtener más poder o si no para reducir las defensas del rival, para poder hacerle más daño. Hago un paréntesis aquí para comentar que si quieres saber más acerca de las cosas que estamos viendo el día de hoy, en la descripción te dejo los links de todos los temas para que puedas profundizar en ello. Hay temas tales como la forma correcta de hacer reroll, todas las formas de obtener gemas, también cómo ganar experiencia, acerca de la rutina diaria del juego, acerca de las cacerías y entre otras cosas. Bueno, ahora continuemos con el vídeo. Aparte de la Ultimate Skill, se tiene una nueva mecánica, el cual tiene el nombre de X-Skill. Esta nueva habilidad ha aparecido recientemente con la llegada de Solistia. Ahora, para poder hacer de su uso en combate, primero que nada tus personajes lo tienen que desbloquear, y para poder hacer eso, primero debes de hacer que tus unidades obtengan 6 estrellas, y para eso necesitas del uso de una gran cantidad de sellos de colores azules, los cuales se pueden obtener a través de un incinerador, el cual este evento se activa ni más ni menos que al comenzar el juego, ya que es una subquest obligatoria y automática. Si quieres saber un poco más de cómo hacer para poder obtener estos materiales para mejorar a tus personajes a 6 estrellas desde el comienzo, en la descripción del vídeo te dejo el link en donde podrás tener toda la información necesaria para ello. Aparte de esto, el juego también tiene otras mecánicas, por ejemplo, una de estas es la influencia. Ni más ni menos, esto afecta mucho a la hora de jugar, ya que te va a poder permitir realizar una serie de acciones, las cuales te permiten interactuar con los NPCs del juego. A través de ello puedes usar una serie de comandos, tales como las de retar, el cual consiste en pelear contra algún NPC para obtener objetos como recompensas. También podrás usar el comando de regatear, en donde pagamos una cantidad menor a los NPCs para que nos vendan los materiales a menor precio, o si no podemos preguntar por la opción de regalar, el cual en base a qué tan alto es tu reputación de fama te pueden dar algún ítem gratis. El poder de las influencias se puede subir de nivel mediante la invocación de tus personajes, también mejorando la influencia en la tabla de habilidades de estos personajes al llegar a ciertos niveles, como también al cumplir misiones, tanto de la historia principal como secundaria. Aparte de ello, esto también influye en los Traveler Skills, el cual son una serie de poderes adicionales que se te van activando a lo largo del juego. Esto nos permite poder tener más beneficios, tales como más puntos de estadísticas en combate, como más ataque, más defensa. También podemos obtener más experiencia y más dinero después del combate, como también nos va a poder permitir aumentar la cantidad de aliados que podemos traer en combate. Hablando de ganar experiencia, al comenzar el juego hay 3 formas de poder hacerlo. Uno de estos sería derrotando a los 3 gatos de nivel 10 que se encuentran camino a las ciudades de Valor, Emberglow y Teatrópolis,
los cuales harán que tus personajes pasen del nivel 1 o 5 al nivel 14 o 20 en simplemente cuestión de segundos. He de mencionar que estos gatos aparecerán a lo largo de todo el juego y con niveles más altos, pero los que se encuentran dispersos por el mapa tienen tendencia a escaparse en el segundo turno, así que siempre traten de bajarles la mayor cantidad de estos para que en los próximos turnos los derrotes. Otra forma de ganar experiencia sería a través de las semillas, las cuales aparecen todos los días en el huerto de la ciudad sin nombre, como también algunas de estas las puedes obtener como recompensa en el apartado de Fizz, al cumplir una misión. Además de ello, al lado en donde está el icono de Mei, aparece una opción llamada Find, el cual todos los días, al reiniciarse las misiones diarias, al ver 8 videos publicitarios podrás obtener ciertos objetos raros, como sellos de invocación, piedras, sellos de mejora, hasta incluso gemas. Pero aparte de ello, aquí también podrás tener la opción de batallar contra otros 3 gatos adicionales. Ahora, la mejor forma de derrotar a estos cats y cualquier otro enemigo que tengas es a través de los puntos débiles que estos tienen, ya que de esta forma podrás romperles los escudos al rival y cuando estos estén desprotegidos puedes hacerle una enorme cantidad de daño. En el caso de los cats, cualquier ataque siempre va a pegar con daño base de 1, pero para poder asegurar que no se escape, siempre es bueno tratar de dejarlo casi sin escudos, a lo mucho 1 o 2, y usar siempre ataques con prioridad, ya que estos tienden a actuar antes que el enemigo en combate, y además también ataques que pueden pegar de 1 a 5 veces. Ahora, cada vez que ganes puntos de experiencia, al subir de nivel obtendrás puntos de GP. Estos son usados para desbloquear nuevas habilidades, para poder equiparlas a tus personajes y usarlas en combate. Dentro del tablero encontrarás símbolos que dan referencia a aumentar tus ataques físicos, mágicos, tus defensas físicas y mágicas, como también tus puntos de SP o de HP. Aquí, como recomendación, antes de gastar todos los puntos del tablero a lo loco, lo mejor sería que lean de forma detallada cada una de las habilidades de cada uno de sus personajes, ya que al inicio de tu aventura se te va a hacer un poco difícil poder mejorar tu personaje al máximo, así que trata de usarlos correctamente. Teniendo en cuenta esto y tras haber terminado los capítulos de Master of Fame, Power y Wealth, te saldrá la opción de comenzar una nueva aventura. En esta ocasión tendrás que ir a la ciudad de Crackspur, el cual al llegar se te habilitarán las Esper Hunts. Estas cacerías son lo primero que deberían de hacer tras haber terminado el juego base, ya que este minijuego les permitirá poder ganar objetos, los cuales les servirá para subir de nivel a sus unidades y hacer que pasen del nivel 80 al 100. Aparte de ello, otra cosa que podrías hacer al terminar estos eventos y haber comenzado el primer capítulo de Master of All sería cambiar al continente de Solistia, ya que así podrás ir avanzando ambas aventuras a la par. Y esos son solamente algunos de los puntos básicos que deben conocer como nuevos jugadores. Digo algunos porque aún nos faltan profundizar más en otros temas, por lo que será más adelante una guía intermedia y otra guía avanzada, para que de esta forma puedan progresar en el juego de forma rápida. Ahora, si tienen alguna duda o si quieren acotar algo adicional con respecto a lo visto en el día de hoy, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal, para seguir creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.